regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación habitual a esta hora de la mañana. Me encuentro en estudio con un panelista, la otra viene en camino, así que la vamos a presentar en breve. Estamos con Pablo Tolosa, abogado, militante de la UDI, ex convencional constituyente, amigo de la casa también. Pablo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, y con harto tema para comentar esta mañana. Lo hablábamos fuera de cámara y de micrófono antes de salir al aire, que generó sorpresa. Yo ya no sé si genera sorpresa, la verdad, lo de Rodrigo Álvarez, que se va con José Antonio Kast y se suma. Esta semana ya fue Bernardo Fontaine el día lunes, el día martes, si no me equivoco, el exalcalde de Puente Alto, ayúdame con el nombre, Germán Codina, y bueno, y se concreta también lo de Rodrigo Álvarez. Son 3 descuelgues, podríamos decir, desde Chile Vamos en una semana, y como señal, más allá de que las razones pueden ser atendibles, ahí tú te puedes explayar en eso, pero como señal debilita efectivamente la campaña de Belín Matei. No sé si coincides con eso. Bueno, obviamente que yo puedo separar las situaciones, en el son casos distintos, claro. Y también por afectos distintos, porque de las tres personas que tú mencionaste, tanto Bernardo Fontaine, Rodrigo Álvarez como Germán Codina, yo tengo una relación muy cercana con Rodrigo y con Bernardo. ¿Por qué muy cercana? Porque tanto en la convención, tanto Bernardo como Rodrigo, más otro convencional, y yo éramos parte de la misma comisión. Y de los poquitos que había de derecha también. Entonces éramos los 4 parte de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Con Roberto Vega, que era el cuarto, que actualmente es candidato. Y por tanto, obviamente con Bernardo y con Rodrigo compartimos durante muchos meses, un año casi completo, todos los días. Así que con Bernardo le tengo un afecto especial. Y en el caso de Rodrigo, un cariño muy grande. Rodrigo además era nuestro jefe de bancada. Y ahí hay algo que... 2 cosas. En el caso de Rodrigo fue jefe de bancada de una bancada que la gente no sabía mucho. Al interior de la convención se formaron 2 bancadas. Una que era la bancada de... Viene llegando Flavia. Sí, ahí la vamos a presentar, pero continúa ahí. En el caso de la convención habían 2 bancadas. Y la bancada, una era de Renovación Nacional con Evópolis. Y la segunda bancada a la cual yo pertenecía era la UDI con Republicanos. Por tanto, todos los que estuvimos en esa bancada tenemos afectos y relaciones muy cercanas con la gente republicana porque trabajamos un año juntos. En el caso de Rodrigo, además es especial, porque Rodrigo fue compañero de curso durante mucho tiempo en la universidad con José Antonio. Y también, además de eso, hay un tema de... Rodrigo, cuando fue parlamentario, fue todo el tiempo parlamentario junto con José Antonio. José Antonio había sido jefe de la bancada y Rodrigo en ese tiempo tenía que haber sido presidente de la Cámara. Ya, hay un tema personal, dices tú, en el caso de Rodrigo. El caso de Rodrigo es absolutamente distinto la situación, y yo, tanto de Rodrigo como de Bernardo, por el afecto y el cariño que les tengo, yo, y lo escribí en el chat, en un chat, yo no me voy a referir yo respeto las decisiones de cada uno, prima en mi caso los afectos sobre un tema netamente político, y yo entiendo que la decisión de Rodrigo, él la señaló, y la comprendo. Es decir, obviamente que, y al igual que Bernardo, es decir, Bernardo es una persona que si bien estaba y había ingresado a la convención por Renovación Nacional, Bernardo era independiente, y por el tema que nos tocó ver, estuvo más cercano a nosotros siempre. De hecho, no era parte de la bancada de la UDI y republicanos, pero así era como el más cercano a esta bancada nuestra. Ya, ahí, Pablo, tú entregas una explicación, ¿no?, de esta decisión de Rodrigo Álvarez. Pasamos a saludar inmediatamente a Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, buenos días.
Muy buenos días a ambos y a la gente que nos escucha. Que nos escucha y nos ve también a través de Uchile TV. Flavia, yo le preguntaba a Pablo, que no me lo respondió, pero ahí te pregunto a ti también, la señal que se da de estos 3 descuelgues en una semana desde Chile Vamos, del mundo, más de la centro derecha hacia José Antonio Kast. Estamos hablando de Bernardo Fontaine, Germán Codina, y hoy conocemos el nombre también de Rodrigo Álvarez. Ahí Pablo explicaba las razones, que son casos distintos, pero la señal que se da debilita a la candidata de Chile Vamos. ¿Cómo lo ves tú desde la vereda del frente, por supuesto? Bueno, yo lamento, digamos, lo que le está pasando a la candidatura de Matei. Efectivamente, suponíamos que le iba a pasar, pero un poco más, que hubiera pasado o transcurrido un poco más de tiempo, porque falta mucho todavía para la campaña. Estos descuelgues tan tempranos me indican o podrían indicar que, más allá de la amistad, que siempre es muy respetable, hay una razón de buen gobierno y que están captando gente para poder estructurar cuadros. Porque me da la impresión de que Kast se ve con la carrera ganada, cosa que, por cierto, nosotros vamos a impedir. Sin embargo, me parece que lo que está atrás es esta idea de que están previniendo el argumento de que Evelyn Matei tiene cuadros para gobernar con experiencia y con las capacidades, y que Kast no los tiene, que tendría que echar mano de lo que aporta Kaiser, que es bien pobre, digamos, no en términos personales, pero en términos de trayectoria pública, digamos, porque ahora lo que se está peleando es más bien la seguridad que se le transmite al elector, que es un elector particularmente desinformado y que se alimenta de particularmente redes sociales. Por lo tanto, está en juego más bien la credibilidad o la posibilidad o el juicio que se puede hacer sobre un buen candidato, entre comillas, sin equipo. Eso es lo que me parece que está en juego, más allá de las amistades que yo respeto, por cierto. Sí, Pablo, bueno, también iniciamos esta semana con declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, que hablaba, y lo dijo muy tajantemente, pero no tuvo mucho con su propio partido, esto de, bueno, si es que necesitan respaldo de partidos que no son el Partido Republicano, vayan al Social Cristiano y al Partido Libertario. No cuenten con Chile Vamos. Lo dijo a nombre como casi de la coalición, pero la verdad es que no tuvo mucho apoyo. ¿Cómo ves eso, no? Porque lo que dice Flavia es cierto, o sea, la señal que está dando Kast es que él sí puede contar con personas que tienen experiencia, que sí tiene equipos, que es su gran carencia en el fondo. A ver, yo creo que en primer lugar, y voy a tomar el ejemplo del gobierno del presidente Piñera, y también el actual gobierno y todos los gobiernos. Si tú analizas la cantidad de funcionarios públicos que tú necesitas en un gobierno, obviamente que en la coalición de José Antonio Kast, del Partido Republicano, Libertario y Social Cristiano, no da. Sí, ni siquiera le dio a Chile Vamos su oportunidad y tuvimos que recurrir a una serie de personas que venían de la ex democracia cristiana. Por ejemplo, el exministro Rabinet. Es decir, es evidente que por la cantidad de personas que tú necesitas, tienes que no te sirve solamente tu círculo. Y también, lo dijo Guillermo Ramírez, y yo lo he sostenido acá varias veces, así que no lo voy a cambiar. Mi candidata es Evelyn Matei, y voy a trabajar para que la Evelyn pase a segunda vuelta. Pero en caso de que no pase la Evelyn Matei, quien sea el candidato de la derecha que pasa a segunda vuelta, yo el día domingo a las 9 de la noche, que supongo que más va a estar los resultados, ese día me voy a poner a trabajar por el candidato. Ya lo hice por José Antonio, yo era constituyente en esa oportunidad, cuando José Antonio pasó a segunda vuelta con el presidente Boric. De hecho está la foto que yo estuve desplegado en la región de Antofagasta el tiempo que me da la convención, trabajando por José Antonio. Entonces no tengo ningún empacho en decir, obviamente, que vamos a trabajar por el candidato de que pase a la segunda vuelta derecha. Y
Yo no me imagino a alguien realmente que te llame un presidente de la República, que obviamente distinto sería el caso de Jan Jara, que si me llamara y me decía, oiga, te ofrezco tal cartera, le diría, oiga, muchas gracias, pero no. Está buscando en el lado equivocado. Estaba buscando en el lado equivocado. Pero obviamente yo creo que nadie se puede restar a que si te llama un presidente de la República para que tú participes en... Mira, te voy a decir lo que yo le dije al presidente Piñera cuando me llamaron para ser, en ese tiempo, gobernador y después intendente. Yo le dije que estaba dispuesto a trabajar en el gobierno de él, en el lugar donde él estimara necesario. Y así mi misma posición cuando me preguntaron si quería ser candidato constituyente. Dije, ok, estoy dispuesto. Y esa ha sido mi forma de actuar siempre. Por tanto, yo creo que son desafortunadas las opiniones de Rodrigo. Las entiendo en el contexto que tiene que haber hecho, pero es muy difícil que alguien de derecha se reste a un gobierno de derecha. ¿Y de Kaiser? Es que, ¿sabes qué? Yo nunca no lo conozco. Porque eso es más delicado. Claro, ¿no? yo a Kaiser no lo conozco. Esa es la verdad. Yo nunca he hablado con Kaiser. Distinto es el caso de José Antonio. José Antonio era... UDI, hace algunos años. Fue secretario general. De hecho, José Antonio fue, cuando a mí me nombran intendente, José Antonio fue... Me nombraron un día miércoles, jueves, el día sábado, José Antonio fue a Antofagasta a hablar conmigo, precisamente para decirme, oye, te damos el respaldo, lo que necesites de parte nuestra. Yo José Antonio lo conozco hace muchos años por otra cosa. Hay una historia común. Hay una historia común, que es distinto. En el caso de Kaiser, no conozco Pero ahí le a diría Johannes. que sí o que no. No cuando lo llame una subsecretaria. No lo sabría decírtelo, porque tengo que ver, efectivamente, ahí hay que ver bien el programa. Porque yo no estoy dispuesto a sumarme a cualquier cosa, esa es la verdad. Yo creo que uno tiene que, si te vas a meter, si yo me voy a meter en algo, me meto de corazón y lo voy a hacer siempre y hasta el fin. Pero si encuentro algo en ese programa que no me hace sentido, obviamente es muy difícil entregarte en forma completa a trabajar si tienes ciertos resquemores. En el mismo caso. Ahora, si yo veo el programa de Johannes, y yo tengo amigos en el comando de Johannes, es decir, Cristian Lavea hace muy poco era diputado de la UDI, y con Cristian nos veíamos todos los días, o casi todos los días, y por tanto tengo con la señora de Johannes, que la IBI es una abogado muy respetada, era de la juventud de la UDI, y la IBI es de Antofagasta, por tanto conozco al hermano, al papá, a ella, pero obviamente uno previamente a decir cualquier cosa tiene que conversar con quien va a estar a cargo de este buque y decir, ya, ¿para dónde vamos? Porque yo creo que eso es lo responsable en el sistema. Ahora, yo creo es un que escenario poco probable. Yo creo que es un escenario súper poco probable. Yo creo que es difícil que... Me preocupa siempre esta palabra de que cualquiera que pase de la derecha, hay dos modelos de derecha que son excluyentes. Aunque en materias económicas la verdad es que son bien parecidos, sí, absolutamente. Hay que decirlo, pero en materias valóricas hay muchas diferencias, entonces... Pues yo te digo, yo en el caso de Johannes Kaiser uno tiene que ver cuál es el programa, porque muchas tiene idea bien compleja Johannes Kaiser, como eliminar el Banco Central, entre otros. Ahora, en el caso de eliminar el Banco Central, si está dentro del programa, yo defendí en la convención sí. La autonomía del Banco Central, porque creo que el Banco Central es una institución esencial. Es un lujo que tenemos en Chile. Es como que me dijeran, mira, vamos a eliminar, no sé, que se quería eliminar, pero el Tribunal Constitucional, yo creo que el Tribunal Constitucional es una institución esencial, no creada ni siquiera en el gobierno militar, venía mucho de antes. Ahora sí, yo siempre dije, estoy dispuesto a reestructurar la forma en que se eligen los ministros del Tribunal Constitucional, porque al final... el Tribunal Constitucional es bueno o es malo, dependiendo no de su función, de su estructura, sino que termina siendo bueno o malo en base a quiénes son los ministros. Y creo que eso no sirve en la institucionalidad. Por tanto, si alguien me dice, mira, voy a eliminar el Banco Central, y es que no. Es una institución demasiado relevante en nuestro país. Uno quisiera que estas instituciones tuvieran más autonomía y tuvieran más poder respecto de lo que es la institución del país. Oye, siempre de alguna manera volvemos a la convención, en distintos momentos, distintas conversaciones. A propósito de lo que dice Flavia, ayer Luz Poblete, acá en la radio, expresidenta de Bópoli,
decía que lo que está pasando desde Chile Vamos hacia Republicanos es una, no lo dijo con estas palabras, pero una suerte de deslealtad, de incoherencia. Ella lo comparaba con cambiarse de equipo de fútbol. Así, a ese nivel, que para los que son hinchas, los que somos hinchas de un equipo, es una cuestión impensada, ¿no? Ella hacía esa comparación, hablaba que era oportunista lo que estaba ocurriendo, como veo que a alguien le está yendo bien en la encuesta, me voy con él, como arrimarse al árbol que da más sombra en el fondo. A propósito de lo que dices tú de estos dos modelos de derecha, ella era bien crítica de la falta de convicciones en ciertas figuras de la centro-derecha, pero lo que tú dices también es un punto relevante. Nos tenemos que ir pronto a la pausa, pero antes de eso quería comenzar, porque lo vamos a retomar después, analizar lo que está pasando en la campaña de Janet Jara, que hay harto ruido, poco, igual pasa un poco con Matei, pero poco análisis respecto de programas, de propuestas, que entiendo que la candidata también ha hecho. Ayer Laura Albornoz acá en la radio también lo planteaba en términos de empleo, en fin, pero la verdad es que no se está hablando nada de eso y está enredada la candidata con lo que pasa con el presidente, no con el presidente de su partido, con su partido, ¿no? Porque ayer Bárbara Figueroa le prestó ropa en buen chileno a Lautaro Carmona y dio a entender que las críticas, la mirada crítica sobre la gestión de Marcel no es algo que dijo Lautaro Carmona a título personal, sino que es una mirada del Partido Comunista. El PS se enfureció, bueno, Flavia, tú ahí estás, me imagino, en algunos grupos de WhatsApp también, se enfureció porque Mario Marcel también es una suerte de símbolo del socialismo democrático, sabemos que es cercano al PS, simpatizante, digamos, no militante. Camilo Escalona con una entrevista ahí bien furibunda también en La Tercera ayer. ¿Qué está pasando en el oficialismo? Porque esto roza también a Janet Jara, pero tiene que ver también con el clima que hay en el oficialismo, ¿no? Mira, para decepción de los auditores, no hay mucho escándalo en el oficialismo. Ya. Dentro de la prensa. No. Lo que yo creo que hay es un partido comunista que está tratando de sostener a su electorado, que es su aporte, digamos, a la campaña de Janet Jara, tal como yo, como presidenta de los regionalistas verdes, voy a tratar de sostener a mi electorado porque todavía el programa que está en construcción no delimita cuáles van a ser los temas de descentralización y cuidado medioambiental. Por lo tanto, cada partido tiene una función en este pacto tan amplio y si tú te fijas en todas las peledillas anteriores, ha habido gente que ha estado en la medianía de la tabla peleando y ahora salieron los Panzer, digamos, los pesos pesados, los presidentes de los partidos o las primeras entidades legitimadas por sus estructuras, digamos. Seguramente la otra gente es muy valiosa también en sus espacios. Pero eso me indica que yo creo que le están más bien facilitando la salida a Janet Jara de esta especie de amarre que tiene con el Partido Comunista, porque es un peso muy específico, ¿me entiendes? Entonces, si sigue tensionándose esto, ¿cuál es la salida lógica? Es que ella congele su militancia. ¿Tú crees que esa sería una buena salida? Yo creo que... porque ayer varios lo plantearon. Es que eso es lo que viene. Entonces, hay cuestiones que son pactadas y cosas que ni siquiera se tienen que conversar. Entonces, Lautaro hace su pega defendiendo las banderas del PS, del Partido Comunista, y los otros pasan, digamos, a pedir el congelamiento de la militancia, que es una buena salida para la candidata, porque es una candidata que tiene que hablarle al centro político. Nosotros tenemos desde la izquierda, está toda cuadrada con Janet Jara, pero el centro político no. Entonces me da la impresión de que hay ahí más bien un acuerdo no tácito para facilitar este congelamiento, o al menos lo quiero interpretar de esa forma, porque políticos con tanta experiencia, o sea, no se van a agarrar del moño, y perdonen lo coloquial del concepto, por una cuestión de esta naturaleza. Uno sabe lo que quiere decir en cada espacio y me da la impresión de que cada uno está jugando un rol, eso es. Claro, pero
la suspensión o el congelamiento de la militancia, yo no sé si se puede hacer. Escuché por ahí que desde el CERVEL habían también planteado que no era posible renunciar a la militancia, ¿no? Pero, o sea, se puede, pero no tiene un efecto en el voto, digamos. No, se puede no congelar. Existe. Claro, la figura de congelar, que es distinto a la figura que hizo en su oportunidad el presidente Piñera, que renunció. Y Elwin, claro, que Elwin también, que renunciaron a su militancia. Elwin congeló. Congeló, claro. Sí. En el caso de Janet Jara, obviamente ella no puede renunciar a la militancia, por tanto es un efecto más comunicacional que práctico, porque sigue saliendo en el voto como presidente del Partido Comunista, es decir, como candidato del Partido Comunista, por tanto no tiene un efecto jurídico. Pero simbólico, pero es muy intenso. Es un efecto más que nada simbólico. No existe en la legislación algo que tú digas, mira, yo quiero congelar, no existe. En materia de partidos políticos tienes dos opciones, o eres militante o eres independiente. De hecho, lo más probable es que salgan, porque en todas las elecciones salen, más de algún candidato que lo van a rechazar porque renunció fuera de plazo, se inscribió. Mañana creo que es el plazo del CERVEL o se inscribió fuera de plazo. Hoy día debe salir. O sea, el 28 es para bajar los plazos y el 31 entiendo que es para que se oficialicen. Claro. Tienes 3 plazos, que ahora, hoy día, es el último plazo que tú tienes para bajar candidatos. Posteriormente, hasta el 29 tienes tiempo para objetar el padrón electoral, que ya salió publicado, pero tú puedes objetarlo, o ya sea porque se incorporó alguien que no... Por ejemplo, en el caso... Todavía pueden bajar a Jadwe, dices tú. Sí, por ejemplo, podría alguien no lo van a hacer. Claro, y por ejemplo, ocurre... un caso muy específico. El CERVEL corta en un periodo determinado lo que es el padrón. Pero desde que se corta hasta el 19 puede ser que una persona haya fallecido. Muchas personas van a fallecer durante ese periodo y tú no la puedes sacar del padrón. Y va a aparecer en el padrón. Tú podrías decir, oiga, sáquela porque la persona falleció. Y eso ya no lo puede hacer el CERVEL, el CERVEL lo sanciona, lo publica, y quien lo tiene que resolver a la larga son los tribunales electorales. Oye, a propósito de Jadwe, ¿usted no ha pensado la posibilidad, Flavia, de bajar a Miguel Ángel Calisto cuestionado, en proceso de desafuero? No. No está dentro de los planes. Es que lo de Calisto es una discusión jurídica, ni siquiera se ha formalizado esa investigación. En Chile se está discutiendo si hay algunas personas que deben ser aforadas o no, deben tener este fast track, porque tampoco el fuero ojo protege a nadie para cometer delitos. Lo que hace es que las cortes van al fondo del asunto y hay dos líneas muy claras. Hay algunos que dicen no, todos los ciudadanos son iguales, tienen derecho a las fiscalías a investigar, a formalizar una investigación, sí. No a investigar, porque la cantidad de gente, ¿cuántos formalizados habrá? 200.000 en Chile, por lo menos. Entonces, esta gente no es distinta y el fuero no debería existir. Y hay otros que dicen, en las mismas cortes, el fuero es un privilegio, o sea, los otros dicen, el fuero es una institución que equilibra los poderes del Estado porque vía formalización o vía desafuero tú puedes acabar con los equilibrios democráticos conseguidos en las urnas y ese es un daño mayor. Entonces, eso es lo que está. Yo leí el fallo de Calisto. Ya, pero esa es lo que dice. Esa es la explicación leguleya, ¿no? Pero es que no es leguleya, si nosotros, el principio de presunción de inocencia asiste y tiene que asistir como un pilar fundamental de la democracia, del sistema completo, a todas las personas. Mientras si estamos un de acuerdo con tribunal eso. No se pronuncie, tú no puedes menos. Y ahí yo tengo una crítica de Evelyn Matei. Una persona que aspira a la primera magistratura del país no puede ir más allá de lo que las leyes señalan y de lo que señala, digamos, el espacio de un poder independiente del Estado. Entonces, mientras no haya un tribunal, que es el mismo caso de Jadwe en la otra lista del oficialismo, no hay un pronunciamiento de un tribunal, por lo tanto, ellos tienen habilitados sus derechos políticos porque
han pasado tantas cosas extrañas. Bueno, tú sabes bien, en regiones pasa todo tipo de cosas porque los vínculos entre los distintos personeros de los distintos espacios públicos son intensos. Entonces, ya, pero ahí, Flavia, en términos políticos, estamos todos de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, pero en términos políticos, ¿qué vincula a Miguel Ángel Calisto con la Federación? ¿Qué tienen en común Flavia Torrealba en términos doctrinarios, podríamos decir, con la Federación? Bueno, la única militancia que ha tenido Miguel Ángel Calisto es demócrata cristiano. No hay otra militancia registrada para él. Por lo tanto, ahí ellos son cooperativistas como nosotros. Es una persona que tiene regionalista, tiene una legitimidad intensa en su comuna. De hecho, en su región, digamos que justo coincide el distrito con el tamaño de la circunscripción senatorial también. Y Atacama también. Sí. Y generalmente en los extremos pasa eso. Sí, en las que son más pequeñas en términos de población electoral, porque en extensión son bastante grandes y las condiciones en las que se hace política son muy duras. Ya, pero hay coincidencias entonces. O sea, hay coincidencias y Calisto está disponible para introducirse en lo que es el espíritu del partido. Ahora a mí deberían estarme felicitando por haberle quitado un senador a la oposición. No sé cuál es, digamos, el cuestionamiento. Nosotros ese es el público que tenemos que buscar. De hecho, no tengo ni un problema con encarar gente que me diga que es de derecha, que es medio momio, no sé qué, cuando al otro lado tienen a Gaspar Rivas, que era presidente de un movimiento neonazi, que tienen 5 candidatos en la lista de la democracia cristiana que dicen que no van a concurrir a sacarse fotos con Janet Jara. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es recuperar a toda esa gente que era legítimamente de centro, darle garantía de que este gobierno de Janet Jara va a ser un gobierno amplio de coalición y que los temas de las regiones en particular van a estar correctamente representados y sobre todo los intereses de la gente y su protección. Ya, entonces, está la conciencia tranquila en ese sentido. Absolutamente tranquila, porque además hemos ido construyendo, es decir, llevamos trabajando como 9 meses con el movimiento Transformar y con Archipiélago Soberano para llegar a puntos programáticos comunes. Esto no es solo electoral, entonces a veces bien desconcertante algunos títulos que le ponen a nuestra lista. Las regiones son extremadamente diversas. Cuando en Chile hay una tragedia, nadie le pregunta al otro si es de izquierda o de derecha. Nosotros estamos al borde de una crisis tremenda producto de la ebullición climática global y nadie está viendo que las comunidades tienen que protegerse y que hay que introducir modificaciones sustantivas en el sistema político administrativo. Ahí nos necesitamos todos. Entonces, gente que no ha ganado ni una elección, pues, querido, enjuician, levantan su dedo. Y no, a mí no me parece. Ni siquiera han participado. Ni siquiera participan en los partidos, no entienden ni siquiera las lógicas del sistema político y están haciendo críticas y las comunidades no reaccionan así. De hecho, en Aysén se ve como una víctima del sistema, porque además hay otras cosas, po. La señora, la presidenta de la UDI está casada con el fiscal persecutor. Veamos, hay que garantizar que eso no está afectando el proceso. Ya, ¿te fijas? Entonces, sí. Yo creo que ha sido... Nos tenemos que ir a la pausa. A la vuelta retomamos con este tema y también con la campaña de Janet Jara, que quedaron algunos puntos pendientes. Son las 9:07. Vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. El teatro y la música vuelven a Sala Máster de Radio Universidad de Chile el próximo martes 23 de septiembre a las 19:30 horas con la obra 7 historias para un Silvio. Un montaje dirigido por Marcela Paz Silva, que nace a partir del último trabajo de la cantante y actriz Carmen Prieto, quien revisita la música del trovador cubano Silvio Rodríguez en su álbum Señora del Tiempo. Inspirada en esta música, Malucha Pinto, dramaturga y actriz, crea un texto que invita a sumergirnos en la historia de dos mujeres que se encuentran y dialogan sobre el tiempo, el presente, sus vidas y el sentido del viaje. Una invitación a reflexionar, expresarse, cantar y viajar por la historia personal y colectiva. 7 historias para un Silvio en Sala Máster. Sábado 23 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información en www.salamaster.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Eso es. 9:11 de la mañana, estamos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación. En la pausa, Pablo Tolosa nos está dando una clase de derecho muy, muy interesante, ¿eh? Pero les propongo retomar el tema de Janet Jara, de la campaña, el momento... no sé si complejo, porque la verdad es que no se han visto un descenso de las encuestas, sino más bien un estancamiento, ¿no? Eso por un lado como dato, y que es algo que muestran todas las encuestas, que le ha costado subir del umbral del 30% a 2 meses de la primaria, ¿ya? El fin de semana se cumplen los 2 meses. Y estos enredos con Lautaro Carmona, Flavia, tú hablabas de que lo lógico sería que ella tomara una decisión de suspender su militancia, que es una cuestión más simbólica, como hablábamos. Pero bueno, una cosa es suspender la militancia como señal política y otra es desmarcarse o romper con el Partido Comunista. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Porque lo que ha ocurrido en los últimos meses, semanas, es que Janet Jara ha tenido que salir a contradecir al presidente de su partido por distintos temas, de proponer la nueva constitución, el mismo tema de la candidatura de Daniel Jadwe, que ella dice que se dedica a su defensa, ahora el tema de Mario Marcel, con quien además Janet Jara trabajó codo a codo para sacar, entre otras cosas, la reforma previsional. ¿Cómo ves eso, no? La relación
Jara PC y cómo impacta. Pero si tú te fijas, ¿cuál es el resultado? Despejas fantasmas. Entonces, a mí, yo no le pido nada a la candidata, digamos, ella decidirá el momento en el que congele o no congele su militancia, pero ella va despejando temas. Yo me acuerdo siempre de una cuestión, de un aspecto como gráfico que le escuché a Jaime Mulet señalar, que dijo, Janet Jara es como el Juan XXIII de la Iglesia Católica. Ya. Puede llevar al Partido Comunista a los tiempos modernos, porque de alguna forma se ve en Chile este Partido Comunista como que se opone a cuestiones como las que tú señalabas, y Janet Jara como contrapunto va desmarcando y va despejando esos temores. Entonces el resultado en concreto es que no va a pasar ninguna de las cosas con las que se asusta al país, digamos, que quiere empujar el Partido Comunista. Entonces, yo no sé si, por eso tengo la sensación de que a lo mejor tácitamente, no creo que esté planificado, por cierto, pero tal vez tácitamente es una comunicación interesante porque tú vas despejando, es decir, vamos a estatizar la minería, dice que a todo esto no se puede estatizar porque los minerales en Chile son estatales, saben ustedes eso, ¿cierto? Es la producción lo que se podría, pero el Partido Comunista dice vamos a estatizar y Janet Jara dice no lo vamos a hacer. Y va despejando todos los temores que se han ido históricamente instalando en la población en este diálogo que va construyendo también la imagen de esta especie de Juan XXIII que va a dejar que la iglesia hable en latín a sus feligreses. Te fijas, van a llegar un poco a la modernidad a este partido. Ya, esa es una manera positiva y optimista de verlo, ¿no, Pablo? Pero hay otra que... y a propósito del congelamiento, en las encuestas están todos congelados. En la derecha solo hay un no se ha movido mucho el panorama. No hay otra cosa. Pablo, bueno, para tú desde la vereda, obviamente desde la oposición, ¿cómo ves esto? Porque si yo pienso en el votante que votó porque es más moderado, de centro, que votó por Carolina Toá o no votó por Carolina Toá porque no tiene una adhesión con este gobierno, estas constantes contradicciones entregan una señal enredada, ¿no? Para ese votante que tú dices, ya, le creo a Janet Jara lo que me está diciendo o al presidente del partido de Janet Jara, porque convengamos que no es el presidente del Partido Liberal el que está opinando, ¿no? ¿Cómo señales, cómo lo interpretas? A ver, dos situaciones. Primero, si esto ocurriera en la campaña de la derecha, nos dirían que hay una ingobernabilidad absoluta en la derecha, que seríamos incapaces de llegar a un acuerdo. Cuando es en la izquierda es positivo porque eso establece todo lo franco, y esa es la forma de dos formas de ver la situación. Yo creo que era bastante obvio, y es bastante obvio que va a haber un tironeo y va a existir un tironeo, porque es una coalición bien diversa y que además ha estado en lugares históricos muy distintos. Es decir, recordemos que la democracia cristiana a nivel internacional está al otro lado. De hecho, salió una carta de los partidos demócratas cristianos o que adhieren a esas posiciones, congelando la militancia de la democracia cristiana en Chile, en este círculo internacional, porque se fueron con la izquierda. Y eso es, para ellos, fuera de todo el sistema. Es decir, por tanto, era obvio que tú tienes miradas totalmente distintas y muy contrapuestas unas con otras. La Flavia dio un par de ejemplos que son los que se han estado visualizando, el tema específicamente en el caso de la minería, y que no es inocua, porque yo estuve la semana pasada, fue la comida de la Asociación de Industriales de Antofagasta, que es la asociación industrial más grande de Chile y la más poderosa de Chile. Lo que pasa es que como está en regiones, nadie la ubica. Deberían tributar en región en todo caso. O muy poco, la verdad. Yo como soy de esa región, siempre me da como lata porque, entre comillas, entre paréntesis, en Chile hay dos ferias de mineras. La Expomin, que se hace en Santiago, y la Exponor, que se hace en Antofagasta.
La Exmomin ha contado todos los años y cuenta todos los años que con la inauguración del presidente de la República, el ministro de Minería, que siempre está la Aurora, en Antofagasta también, el ministro de Hacienda, todos los ministros. Y es una empresa, una feria minera bien acotada. Tú en la Exponor, que es la más grande, que te podría decir que la feria más grande que existe en el mundo en materia minera, tengo que ser honesto, creo que el presidente Frey fue la única persona que ha ido, un presidente, a inaugurar esa feria. Nunca van los presidentes, siempre mandan a los ministros de minería, Corfo. Entonces, cuando tú hablas, cuando la Flavia dice la descentralización, ahí hay un tema absolutamente claro de descentralización. Codelco tiene en Calama un edificio gigante corporativo extraordinario que está vacío. Uno va a Calama y ese edificio, me ha tocado estar adentro. ENAMI tiene una ley especial para que sus ejecutivos estén instalados en Copiapó. Claro, y no hay ni uno. Contraviniendo la ley. Absolutamente. Entonces, yo diría que efectivamente acá hay un tema, retomando, acá hay una situación que es bien especial, que es un tironeo que va a ser natural. A mí lo que me preocupa es, porque en este país no existe, una capacidad de decir, mira, ya, este es el plan de gobierno, de un lado y de otro. ¿Cómo se garantiza a la ciudadanía que yo ese plan de gobierno lo voy a cumplir? Porque al final termina siendo los planes de gobierno un lindo libro, que yo creo que si uno lo ve al final es bien poco lo que se puede cumplir de ese plan de gobierno. En el caso del actual gobierno obviamente es distinto, porque las circunstancias lo llevaron a eso. Yo te diría que llevamos 2 gobiernos, tanto el del presidente Piñera como el del presidente Boric, en que sus planes no lo han podido llevar a efecto porque circunstancias bien especiales y derivadas una de la misma, una de la otra, terminaste cambiando el eje de ambos planes de gobierno. Entonces, creo que efectivamente es un tironeo, no es fácil para Janet Jara dar explicaciones porque a la larga ella es miembro del Partido Comunista y es su partido y es difícil que uno que ha militado toda la vida te digan, no, mira, ahora pienso distinto. Sí, pero tan distinto que lo que pensaste durante tantos años en tu vida es bien complicado y hay que esperar cómo sale al final ese plan de gobierno, cómo se termina estructurando ese plan de gobierno. Y yo coincido con Flavia. Obviamente, en el caso de Lautaro Carmona, no solo le está hablando al país como presidente del Partido Comunista, sino que también le está hablando a su gente. Porque él tiene que sacar un número en X de parlamentarios, sí. A lo menos 4 para poder sobrevivir, pero tiene muchos más parlamentarios que eso, y si tú eso no lo logras, un poco te dicen... ¿Qué diferencia va a ser votar por un comunista que votar por un demócrata cristiano? ¿Dónde termina? Por tanto, porque da lo mismo. No exactamente lo mismo, porque tú tienes situaciones que obviamente yo no podría entender y que un comunista dijera yo no quiero terminar con la FP si lo han dicho todavía. No suena creíble. Sí, ahí Flavia, si te doy la palabra enseguida, pero a propósito de lo que dice Pablo, porque hemos visto a Janet Jara con defender ideas que en realidad son ideas más bien de la candidata que perdió, de Carolina Toá, que las propias. Y ahí uno se pregunta, bueno, si Janet Jara ganó la primaria, ganó con sus ideas, con sus posiciones, ¿por qué se tiene que poner un traje que no es necesariamente el de ella, ¿no? Y claro, se sataniza de alguna manera las posiciones del primer programa, pero bueno, la gente que la votó debe haber sido porque estaba de acuerdo con la nacionalización del litio, con bueno, las propuestas que el aborto, ¿no? ¿Por qué tiene que ella renunciar a sus ideas? Es una pregunta, yo creo que se pueden hacer quienes votaron por Janet Jara, ¿no? Sí. Y tiene que renunciar al programa inicial porque el acuerdo, junto con participar en la primaria, era hacerse cargo de toda la coalición. ¿Me entiendes? Sí, pero Carolina Toá probablemente no habría hecho de nuevo el programa. Es una suposición. No sé, yo creo que sí, porque era demasiado liberal en materia económica y no era aceptable para algunos de nosotros. Por lo tanto, también probablemente habría tenido que trabajar mucho en la construcción del programa
porque había cuestiones que no eran aceptables nomás. Las economías tan abiertas en un mundo que está tendiendo a la protección de sus economías, hay que ajustarlo y revisar un montón de cosas que ellos daban por hecho, porque igual era como un programa más parecido a los años 90 y había que actualizar aquello. Lo de la economía abierta igual viene en el programa de Jara ahora. Sí, pero viene con el trabajo también de una economía endógena, porque ojo, y yo aquí quiero hacer un alegato en torno al tema del valor, o un cuestionamiento más bien en torno al tema de los programas. Los programas, más que la garantía de que se van a realizar, porque pasan cosas como le pasó a Sebastián Piñera, que le apareció la pandemia y nunca más se supo el programa porque era imposible, no más. Más que la garantía de que se vaya a cumplir lo que en ese programa se promete, la importancia de un programa son los límites que el programa pone a la acción de gobierno. Entonces, más allá de que, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de que se tiene que construir 2 fundiciones de delantal blanco y que de empleo, de baje la huella de carbono de lo que estamos exportando, aprovechemos todos los minerales que se mandan en barco al exterior y etcétera. Y si logramos incorporarlo al programa y si se hacen licitaciones, tal vez la mixtura pública-privada, digamos, que nosotros soñamos con que pase, al final no resulte, pero está puesto en el programa la idea, el modelo en el que tú quieres gestionar la explotación de tus minerales. Lo que para otro, ¿me entiendes? Pero distinto es, bueno, nosotros queremos hacer la nacionalización de la producción del litio y lo vamos a hacer a troche y moche, no lo vas a poder hacer porque el Congreso está demasiado empatado y porque no tenéis la plata para levantar esas iniciativas. Entonces, más que el valor del contenido, el programa vale por sus límites. Eso es lo que me parece. Ya, quiero aprovechar estos últimos minutos a propósito de las fechas para la inscripción o baja de candidatos, en realidad. Pablo, porque hay varios candidatos que fueron compañeros tuyos en la primera convención, desde Elisa Loncón, sí, Jaime Baza, y bueno, va una lista bien larga, por la izquierda y por la derecha. Y ahí te quería preguntar cómo ves eso, ¿no? Porque uno puede decir, tienen todo el derecho a participar, que es real, ¿cierto? Pero claro, en un proceso que fue tan cuestionado y que varios de ellos van a salir electos probablemente, también existe una mirada más crítica de cómo se podrían eventualmente comportar en el Congreso, ¿no? Ayer viene una entrevista bien interesante a Elisa Loncón en el Diario Financiero. Voy a leer solo el titular, pero la entrevista es más extensa, es bien interesante también. Le preguntan sobre una mirada autocrítica, si es que la tiene, del primer proceso constitucional, y ella dice: faltaron oídos técnicos y comunicacionales que pudieran orientar nuestro discurso. Ella atribuye el fracaso de ese proceso un poco a esas razones. Pablo, ¿cómo lo ves? A ver, yo en primer lugar separo ciertas cosas y me llama la atención. Y primero que nada voy a saludar a, yo creo que son crack, hasta todo el partido los que estuvieron conmigo. Ya mencioné en el caso de Roberto, que está en Copiapó, en Coquimbo, candidato a diputado, pero tengo a 3 muy cercanos, que es la Connie Juve, que va por el distrito 11, la Cate Montelegre, que va por Los Lagos, y Richie Neumann, Ricardo Neumann, que va en Rancagua. Fueron parte de mi bancada, grandes amigos míos, así que les saco un sombrero a los 3 valientes que, a pesar del trauma, siguen en esto. El otro estamos más alejados del mundanal ruido de la urna. También puedo celebrar que hayan ciertas personas que estuvieron al otro lado de la vereda y que efectivamente ahora se están presentando. Hay una serie de personas que uno puede... Me llama la atención por eso, solamente el caso de la Elisa Loncón. Porque la Elisa era, no porque fuera a ser candidata, sino porque Elisa Loncón estaba absolutamente imbuida y era intransable la eliminación del Senado. Y ahora es candidata. Ella dice que era porque representaba un colectivo.
No defiende eso a título personal. De hecho, la entrevista lo dice. Eso no es real, eso es mentira. Ella lo defendía porque ella siempre, y lo dijo, porque ella encontraba que el Senado era la élite. Sí, eso lo dijo, y no era porque representaba un colectivo. Ahora uno puede decir, mira, ¿sabes qué? No. La cosa hay que decirla real. La Elisa Loncón estimaba que el Senado era un sector que era de élite, y ahora ella se quiere meter, que lo renegaba, y ahora se quiere meter a la élite. Es decir, y tiene todo el puede derecho. Cambiar de opinión también. Absolutamente. Quieren cambiar la institucionalidad desde adentro. Por supuesto, tiene todo el derecho a presentarse. Ahora que los quórums son más bajos, gracias a Jimena Rincón. Claro, que estamos en los 4 séptimos. Entonces, yo creo que por eso yo te diría que hay que separar a algunas personas. Algunos vienen, obviamente, con una carga bien difícil que puedan salir. Ahora, en el caso de Elisa Loncón es bien especial porque va independiente, entonces es como complicado su elección en esa región. Pero claro, en el caso de Elisa Loncón me llama poderosamente la atención que ahora quiera presentar. Por último, se había sido en la Cámara de Diputados. Más coherente. Encontraba bastante más coherente. También hay una serie de otras personas que... ¿Sabes cuál es el mérito que le encuentro? Que al final tú sabes perfectamente lo que piensan. Eso es real, es decir, la gente sabe que cómo pensaba Damiana Grondón, que la tía Pikachu, saben perfectamente sus actuaciones. Que va en la lista de la federación. Sí, por Acción Humanista, por Acción Humanista. Encuentro que es una tipa súper interesante. Sí, más allá de su disfraz. Lo que pasa es que yo creo que... Y ahí no sé si concuerdo con lo que dice Elisa Loncón en el sentido que el tema de la falta de técnicos. Yo creo que técnicos sabían, lo que pasa es que no escuchaste a los técnicos. O sea, está de acuerdo parcialmente con... Absolutamente. Piensa tú que en una convención en la cual el único economista era Bernardo Fontaine. No había otro economista. No había nadie que veía el tema de minería, eran solo lo que se les había ocurrido. Entonces yo hacía la apreciación en un momento, decía, ojo, si tú pretendes, que es un poco lo que dice la Flavia, estatizar la minería desde el punto de vista de la producción, no así de la propiedad de los minerales, porque tú entregas una concesión minera. Ojo, nos van a demandar, y este país quiebra, porque vamos a perder todo en el CIAL, es decir, no vamos a ganar ni una de esas demandas. O, por ejemplo, yo siempre peleé mucho el tema de que incorporar a los tribunales ambientales, que era un tema muy técnico, al Poder Judicial. Porque había una norma que decía que el Poder Judicial solo habían personas que eran abogados. Y yo defendía que los tribunales ambientales, la gracia que tiene es su composición mixta, que hayan 2 abogados, pero una persona que es técnica en la materia. Porque la visión, tú puedes tener un proyecto que sea extraordinariamente bien formulado desde el punto de vista jurídico o técnico, pero que una persona que es técnica en la materia te dice, mira, sí, está bien, pero puedes ocupar 2 litros menos de agua. O puedes hacer esta modificación. Esa es una riqueza que tienen estos tribunales ambientales que no lo tienen otros tribunales. Entonces, yo siempre decía, ojo con esta situación. De hecho, la primera vez que yo hablé, bajaron esa iniciativa de la votación porque se dieron cuenta, al final después la subieron igual. Pero por lo menos logré retrasar un poco y muchos te preguntaban cómo funcionan los tribunales ambientales o establezcamos tribunales ambientales en todo el país. Y decía, oye, hay 3 en Chile. Y si tú ves... Hay tribunales ambientales que tienen durante mucho tiempo 0 ingresos de causas, porque no está ahí la situación, es cómo facilitas el sistema. Entonces, yo creo que, volviendo al tema, creo que hubo alertas en esa convención, desde el punto de vista de los técnicos, pero no se escucharon. Aquí se escuchó más, volviendo a la analogía, que son siempre muy buenas, las analogías del fútbol. Volviendo a la analogía del fútbol, se escuchó la barra brava y no se escuchó al resto del estadio, que era mucho más grande y que terminó siendo 62% del estadio. Y volviendo a lo tuyo al principio, respetando las decisiones y por el cariño que le tengo tanto a Bernardo como a Rodrigo, yo soy de un equipo
en la primera vuelta no me voy a cambiar del equipo. Y por lo pronto estoy además en mi equipo feliz porque tengo estadio nuevo. Entonces, pero de forma tal que yo no... creído. Así que de forma tal que no, yo sigo en la campaña. Yo puedo hacer... Flavia, en 30 segundos. En 30 segundos yo creo que aquí hay un pecado original que es más previo, digamos. Esta cuestión de que por iniciativas del Frente Amplio y la UDI hayan permitido que se agruparan en listas los independientes, generó que hubieran llegado al Congreso Nacional gente que viene de movimientos que son súper legítimos, pero que no pertenecen a organizaciones que tienen una solución global o una propuesta global para la sociedad. Y creo que hacer conversar a esas personas efectivamente se convirtió en una lista de supermercado y una constitución no es eso. Ahora después volver con los modelos, con este modelo que empuja también o que encabeza como presidente del Senado Álvaro Elizalde fue un error mayor. Pero nosotros recibíamos esa advertencia constantemente de nuestros constituyentes. Nosotros tuvimos 4 constituyentes que decían esto está mal. Aquí los partidos tienen que tratar de organizar esto porque falta la mirada integradora, la mirada de armonización. En un mes logramos armonizar este texto porque aquí hay cosas que no pueden pasar. Y también se negaron, digamos, a aplazar ese plazo porque a lo mejor no habría sido el resultado como fue. Ahora, le reconozco absolutamente el derecho a todos a ir a las elecciones. El pueblo dirá si están habilitados o no para representar sus intereses. No me gustan demasiado que vaya tanto independiente escondidos en las listas de partidos. Yo creo que debería haber alguna norma que diga al menos el 60% tienen que ser propios. Porque los independientes efectivamente tienen que proponer, o sea, van a legislar para el país, no para sus grupos de interés. Los stakeholders, digamos, son lógicas propias del empresariado. En política eso no es posible. Entonces, me parece que es legítimo el derecho de todos a competir. El soberano dirá a través de las urnas quién se queda, quién se va. Y el cuidado sí es que mira, a todo esto a mí que me encanta mirar así como cada territorio, la Araucanía va a estar muy interesante electoralmente. Sí, varios distritos bien interesantes. Elisa Loncón, Rosa Catrileo, Huenchumilla, hay mucho Peñi, como dicen ellos, que está compitiendo por un electorado. Vamos a ver esa población en qué dirección se inclina y cuál es la idea que tienen de desarrollo de región, y ahí vamos a interpretar también lo que viene para el futuro. Una población que además se ha inclinado históricamente por la derecha. Son las 9:36, nos tenemos que ir volando a la pausa, estamos un poquito pasados. Pablo Tolosa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y encontrarme nuevamente con la Flavia, un encanto. Flavia Torrealba, muchas gracias. Que tengan un estupendo día. Gracias. Con el Pablo, con el único de oposición que no peleó. Sí, un encanto, Pablo Tolosa. Sí. Son las 9:36, nos vamos rápido a un corte, a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.